Buenas noches, doctor y compañeros. En esta noche les vengo a hablar acerca de el aprendizaje y la memoria. Primero, es importante conocer la diferencia entre aprendizaje e inteligencia. El aprendizaje conlleva diferentes eventos cerebrales que no se pueden medir y existen diferentes elementos que deben ser entendibles como las neuronas. En el aprendizaje podemos ver que se relacionan diferentes procesos donde nuestras experiencias modifican nuestro sistema nervioso y conducta. Y en la inteligencia podemos encontrar que este es un proceso cerebral que no se define en una estructura cerebral como tal, ya que es variable. Y esta se puede medir y desarrollar. Es decir, que nosotros podemos desarrollar diferentes habilidades en el transcurso de nuestra vida. Por lo tanto, aquellas respuestas de forma inteligente que nosotros tengamos van a depender de la etapa de vida en donde nosotros nos encontremos. También es importante mencionar cuál es la naturaleza del aprendizaje. Actualmente nosotros tenemos diferentes tipos de aprendizaje que existen, que son básicos, como el aprendizaje perceptivo, que es la capacidad de aprender a reconocer diferentes estímulos que ya hemos percibido con anterioridad. La función básica de este tipo de aprendizaje es poder aportar capacidad de identificar y catalogar diferentes objetos. Por ejemplo, podemos incluir la lectura, la relación entre diferentes objetos, por ejemplo, el ajedrez, como lo que podemos ver en la imagen, saber si una imagen de rayos X muestra algún tumor, una fractura, entre otras cosas. Por lo tanto, aprender a reconocer estímulos visuales complejos implica diferentes cambios en la corteza visual de asociación y poder aprender a reconocer dichos estímulos auditivos complejos, implica cambios en la corteza auditiva de asociación y así sucesivamente. También podemos encontrar el aprendizaje estímulo-respuesta, que consiste directamente en la capacidad de poder aprender a ejecutar una conducta determinada cuando se presenta un estímulo. De modo que este involucra el establecimiento de diferentes conexiones entre circuitos que participan en la percepción y en el movimiento. Podríamos dar un ejemplo del aprendizaje estímulo-respuesta. Por ejemplo, cuando hay mucha luz, a esto le vamos a llamar estímulo, la pupila del ojo se contrae. Esto sería la respuesta. Acá en el ejemplo que podemos observar, cuando nuestra mano o nuestro dedo, en este caso, se acerca accidentalmente a una vela, que es el estímulo, nosotros lo retiramos para no quemarnos, que esta es nuestra respuesta. Sin embargo, el estímulo-respuesta se divide en condicionamiento clásico, que este es un tipo de aprendizaje en el que un estímulo adquiere las propiedades de uno importante, es decir, que implica la asociación entre dos estímulos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una defensiva de parpadeo a una respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay mucho viento, cuando hay polvo, cuando se nos entra alguna basurita en el ojo, esto es condicionamiento clásico. También existe el condicionamiento operante, que el condicionamiento operante, que también se le conoce como condicionamiento instrumental, implica diferentes respuestas automáticas que ya se han aprendido. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre, nosotros automáticamente conocemos que en el refrigerador o en la cocina nosotros podemos encontrar comida para satisfacer el hambre que nosotros tenemos, ¿verdad? Este es un condicionamiento operante que implica diferentes conductas que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Pero también es importante conocer el proceso de aprendizaje. Vamos a dar un ejemplo que aparece dentro del libro de Carlson, donde ellos dan un ejemplo de una rata hambrienta dentro de una jaula, que es llamada jaula de Skinner. Cuando nosotros metemos a la rata hambrienta dentro de esta jaula, no es nada probable que la rata presione la palanca. ¿Por qué? Porque la rata debe de conocer el ambiente en el que se encuentra, ¿verdad? Entonces, cuando inicia con su exploración, va a reconocer que al momento de presionar la palanca puede recibir
algo de comida inmediatamente después de presionar. Por lo tanto, esto va a aumentar la posibilidad de que cada vez que tenga hambre, presione la palanca y esto pueda dar una respuesta. Entonces, esto se vuelve un estímulo reforzado, ¿verdad? En la parte de acá podemos nosotros encontrar que el estímulo, que es ver la palanca, cuando se presiona y recibe el alimento, se vuelve en un estímulo reforzador, que es la comida. Y esto se vuelve un sistema de refuerzo, ¿verdad? Fortalece directamente la conexión del sistema perceptivo con el sistema motor. Ahora, conociendo un poco acerca de la naturaleza del aprendizaje, nosotros también tenemos el aprendizaje motor, que este realmente es un tipo de aprendizaje especial de estímulo-respuesta, en donde se simplifica el aprendizaje perceptivo como el establecimiento de diferentes cambios en los sistemas sensitivos del cerebro. El aprendizaje estímulo-respuesta establece diferentes conexiones sensitivos y de sistemas motores. Y el aprendizaje motor en el cambio y establecimiento de diferentes sistemas motores. Por ejemplo, al momento de que nosotros tenemos interacción con bicicletas, con mandos de videojuegos, por ejemplo, cuando queremos meter el hilo dentro de la aguja, todo esto es un aprendizaje motor, ¿verdad? Que hacemos movimientos con diferentes objetos que nosotros tenemos en nuestro alrededor y así es como nosotros pues lo trabajamos. También existe el aprendizaje relacional. Este es un tipo de aprendizaje que supone directamente el aprendizaje entre las relaciones que existen por estímulos individuales. Por ejemplo, es importante recordar que un estímulo perceptivo requiere de conexiones de diferentes áreas en la corteza asociativa. Aquí en la parte relacional nosotros podríamos dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, si es de noche y nosotros escuchamos el maullido de un gato, automáticamente nosotros pensamos en cómo puede ser el gato, qué sentiríamos si nosotros tocáramos al gato, qué sentiríamos si lo escucháramos cada vez y cada vez más cerca, ¿verdad? Es así como el aprendizaje relacional se relaciona directamente con los circuitos neuronales dentro de la corteza auditiva de asociación que reconocen este maullido y se conecta de algún modo con otros circuitos correspondientes en la corteza visual de asociación o en la corteza somatosensativa de asociación. Entonces, es aquí en donde estas interconexiones se logran como un resultado de aprendizaje relacional. Pero ¿cuál realmente es la relación en los tipos de aprendizaje, verdad? Aquí podemos observar que tenemos un estímulo, ¿verdad? Y ahí es donde inicia nuestro aprendizaje perceptivo, que es el sistema perceptivo, en donde ocurren diferentes cambios en el circuito neural que detecta un determinado estímulo. Luego de esto, ocurre el aprendizaje estímulo-respuesta para llegar al sistema motor o aprendizaje motor, donde ocurren cambios en el circuito neural que controla una determinada conducta para obtener una respuesta. Podemos también encontrar qué mecanismos neuronales se implican dentro de nuestro proceso de aprendizaje. Primero, dentro de los mecanismos que se encuentran involucrados, como las neuronas, que está dividido también en neurohormonas, neurotransmisores y neuromoduladores, se involucran las estructuras, circuitos, asociaciones y el procesamiento 1, 2, 3, 4. Las interneuronas se conectan a los sistemas sensoriales con los motores, es decir, que las neuronas servirán para poder integrar lo sensitivo y una respuesta, como también la interpretación de esta información sensorial. Esto se acompaña de diferentes procesos electroquímicos que produce una respuesta neurotransmisora. Los neuromoduladores nos van a servir para poder regular aquellas funciones de otras neuronas. Y las neurohormonas participan en el proceso de aprendizaje. Organizan estructuras cerebrales y la información es procesada como el procesamiento 1, 2, 3, 4 que podemos ver al final en esta tabla, ¿verdad? Le denominamos procesamiento 1, 2, 3, 4 porque la primera parte habla de la percepción de los estímulos. Luego, la clasificación de los estímulos, donde se clasifica lo que interesa y lo que no interesa. Luego, la interpretación de dichos estímulos y
número 4, elementos más finos que nos van a servir para interpretar estos estímulos. También podemos hablar un poco acerca de los estímulos internos y externos, que estos tienen la capacidad de alterar nuestra membrana neuronal para producir diferentes efectos electroquímicos, ¿verdad? Estos son captados por diferentes receptores específicos en donde se procesa la información y se transforma en un conocimiento para poder interpretarlos. Pero, ¿cómo realmente aprende nuestro cerebro? Eh, el sistema de activación reticular inicia en la médula oblongada o bulbo raquídeo y finaliza en el diencéfalo. Este sistema integra directamente toda la información variada de el sueño, la atención, las emociones, el equilibrio, procesos esenciales que definen directamente el funcionamiento de diferentes regiones superiores. El sistema de activación reticular es un elemento muy importante. Es un conjunto de fibras nerviosas que inician en la parte de la médula oblongada, como lo había mencionado anteriormente, y finaliza en el nivel del diencéfalo. Todo estímulo que nosotros tengamos pasa por esta región y lo hace de una manera fragmentada, en donde se selecciona de manera voluntaria o involuntaria lo que realmente le interesa y saber en dónde va a enfocar el estímulo. El sistema de activación reticular está asociado también con las respuestas ubicadas en la corteza prefrontal y es donde se hace la conexión para toma de decisiones y pensamientos, que es como lo podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Aquí es donde se realiza la formación reticular y aquí está como la división de cada uno de ellos. También vamos a conocer un poco acerca de qué áreas se involucran dentro de nuestro proceso de aprendizaje y en el aprendizaje del cerebro. Podemos encontrar la amígdala, que son estos puntitos rojos que pueden encontrar en la imagen, que son parte del sistema límbico. Estos nos ayudan a las sensaciones de miedo, que automáticamente va a bloquear aquellos datos que nos amenazan. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un estímulo positivo, existe la posibilidad de que pueda convertirse en una memoria a largo plazo. Pero si fuese un estímulo negativo, automáticamente la va a desechar. También el tálamo envía información directamente a la corteza frontal por un proceso procesa toda la información para convertirla en diferentes tipos de acciones. Racionaliza las emociones, que las convierte en diferentes formas de accionar y clasifica todo lo que recibe. Es aquí donde ingresa el hipocampo, que procesa toda la información, la clasifica y la administra a corto plazo para su traducción, a largo plazo y su consolidación. Aquí es donde se almacena toda la información que es llevada a la corteza prefrontal y todos los procesos de memoria de trabajo. Es decir, mientras más aferencia reciba, más conexiones se tendrán en relación a nuestras experiencias. Ahora, platiquemos un poco acerca de los circuitos neuronales. Tenemos circuitos neuronales sensitivos, motores y cognitivos, más una regulación emocional, donde existen conexiones sinápticas que van a permitir que las neuronas se comuniquen entre ellas para producir una respuesta conductual y que también se pueden relacionar con otro tipo de estructuras que se realizan a través de la migración neuronal. Es decir, datos nuevos van a crear nuevas experiencias nerviosas dependiendo de la experiencia en el entorno en el que nos encontremos. Parte del hipocampo llega a diferentes regiones prefrontales que conecta el tálamo, el hipotálamo y el giro dentado. Para esto debemos entender que en la parte del neurodesarrollo siempre debe haber una ampliación de estructuras para poder aprender. Pero, ¿qué podemos comentarte acerca de la sinaptogénesis? Cuando existe un proceso de desarrollo cerebral, las conexiones sinápticas se establecen en varias etapas. La primera etapa, que es la fase de reconocimiento, es donde se prepara la neurona para poderla hacer apta y que pueda realizar la sinapsis. La segunda etapa, que es la inductiva, es donde se estabiliza y aumenta la unión sináptica bidireccional entre las neuronas para que lleven a cabo todo su proceso de interacción. La diferenciación, que es la tercera etapa, ocurre durante un proceso de diferenciación funcional en las dendritas, que pueden convertirlas en neuronas presinápticas o postsinápticas. Además, las glías comienzan a tomar un protagonismo en esta etapa, ya que estimulan y dan soporte a diferentes sinapsis nuevas celulares. En la cuarta etapa, que es la maduración funcional,
es un proceso que acontece primero en las células presinápticas y después las postsinápticas. Al final de la maduración de la sinapsis se produce una estabilización de las dendritas y los axones, lo que comienza a dar pie a la creación de conexiones cerebrales. Luego, la quinta etapa, que es la fase de mantenimiento, es donde la sinapsis se estabiliza y se vuelve totalmente funcional. Se ponen en marcha diferentes mecanismos reguladores, como la eliminación y estabilización de de la sinapsis, con el objetivo principal de poder optimizar la funcionalidad cerebral. Por último, podemos encontrar la etapa de plasticidad sináptica, en la que hay moduladores funcionales y estructurales en respuesta a diferentes estímulos externos. Por eso debemos conocer un poco acerca de la plasticidad sináptica, que se divide en dos: la potenciación a largo plazo y la depresión a largo plazo. La potenciación a largo plazo es una intensificación duradera en la transmisión de señales entre dos o más neuronas que resulta de una estimulación sincrónica entre ambas. Es uno de los varios fenómenos que subyacen en la plasticidad sináptica de la capacidad de la sinapsis química al cambiar su fuerza. Dentro de las propiedades iniciales que nosotros podemos encontrar en la potenciación a largo plazo está que es dependiente del receptor NMDA, que exhibe varias propiedades, incluyendo la especificidad de aferencias, asociatividad, cooperatividad y persistencia. Platicamos un poco acerca de la especificidad de aferencias. Una vez inducida la potenciación a largo plazo en una sinapsis, no es que se propague a otra sinapsis, sino que ésta se especifica de la aferencia. La potenciación a largo plazo solamente se propaga a otra sinapsis de acuerdo a las reglas de asociatividad y cooperatividad. La asociatividad se refiere directamente a la parte de observación de cuando un estímulo débil de una vía simple es insuficiente para la inducción de una potenciación a largo plazo. Por lo tanto, la estimulación fuerte y simultánea de otra vía va a inducir potenciación a largo plazo en ambas. La cooperatividad puede ser inducida por una estimulación tetánica fuerte de una vía simple a una sinapsis, o cooperativamente a través de una estimulación débil en ambas. Y la persistencia, que es la duración desde varios minutos a meses, siendo una persistencia que separa la potenciación a largo plazo de otras formas de plasticidad sináptica. También, platicando un poco acerca de la depresión a largo plazo, este es un tipo de plasticidad neuronal que se enfoca directamente en la reducción de la eficacia de la sinapsis neuronal. Acá, la depresión de largo plazo dura aproximadamente 2 horas o más, ¿verdad? Esta tiene lugar en diferentes áreas de nuestro sistema nervioso central, con diferentes mecanismos dependiendo del área del cerebro y el periodo de desarrollo del mismo. Por ejemplo, la depresión a largo plazo en el hipocampo y el cerebelo son las que más se han estudiado en la actualidad, pero también existen otras áreas del cerebro en las cuales existe la depresión a largo plazo. La depresión a largo plazo es uno de los diferentes procesos que sirve para debilitar de manera selectiva la sinapsis, de una manera en la que se puede hacer un uso constructivo de toda la fortaleza de la sinapsis causada por la depresión a largo plazo. Esto es necesario porque si se continúa incrementando la fuerza, la sinapsis va a llegar a su máximo nivel de eficacia, que en consecuencia va a inhibir el procesamiento de información nuevo. La depreciación a largo plazo homosináptica se refiere directamente a las sinapsis individuales que se activan por un estímulo de baja frecuencia. Y la depresión a largo plazo heterosináptica, ocurre en las sinapsis que están inactivas. Es decir, el debilitamiento de la sinapsis se debe a diferentes disparos de interneuronas que están modulando la sinapsis y no a la actividad de las neuronas presinápticas y postsinápticas. Por ende, la depresión a largo plazo implica a unas sinapsis cercanas a aquellas que están recibiendo las potenciales de acción. Ahora podemos ver por acá, de la parte izquierda podemos ver cómo es la potenciación
antes de la potenciación a largo plazo en la población PEPS, que es una medida extracelular, producidos por diferentes sinapsis de los axones en la vía perforante con las neuronas granulosas. La amplitud de la población de PEPS a la primera indica una fuerza de conexiones sinápticas antes de que haya ocurrido una potenciación a largo plazo. Esto puede inducirse estimulando los axones de una vía perforante con una salva de aproximadamente 100 descargas de estimulación eléctrica administradas en pocos segundos. La prueba de que ha ocurrido la potenciación a largo plazo se obtiene cuando nosotros administramos periódicamente descargas sueltas a la vía perforante y registrando todas las respuestas de la circunvalación dentada. Del lado derecho, nosotros podemos encontrar que está la célula piramidal, el axón y la espina dendrítica. Acá, en la parte de arriba, nosotros podemos encontrar la estimulación del axón que forma una sinapsis con la neurona y cómo se despolariza la neurona. Y luego ya podemos encontrar la sinapsis que resulta de una reforzada, ¿verdad? Pero, ¿qué son los receptores NMDA? Los receptores NMDA controlan el canal iónico de calcio. Este canal habitualmente está bloqueado por un ion de magnesio, que es el que podemos encontrar en la parte de acá, que impide que los iones de calcio puedan ingresar dentro de la célula, incluso cuando el receptor es estimulado por el glutamato, ¿verdad? Entonces, si una molécula de glutamato se une con un receptor NMDA, el canal de calcio no puede abrirse porque el ion de magnesio lo bloquea. Es lo que podemos encontrar acá. Esta es la molécula de glutamato y el receptor NMDA. Acá se encuentra el magnesio y el calcio en la parte de afuera. Entonces, cuando ocurre la despolarización en la membrana, nosotros podemos encontrar que el ion de magnesio automáticamente lo expulsa y desbloquea este canal. Ahora, el glutamato acá sirve para poder abrir el canal iónico que va a permitir la entrada de los iones de calcio. Y así es como estos penetran a través de diferentes canales controlados por diferentes receptores NMDA. También es importante conocer acerca del modelo de Wernicke. En el área de Wernicke que podemos encontrar acá, que es la comprensión del lenguaje e inteligencia, es una de las principales para la comprensión del lenguaje, ¿verdad? También es una de las regiones más importantes de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores, ya que casi todas de ellas están basadas en lenguaje. También podemos encontrar el área de Broca, que es en donde se ponen en marcha y se ejecutan todos los planes y patrones motores para la expresión de cada palabra, que es en la formación de palabras, que se encuentra en la parte de acá. El área de asociación límbica, que se ocupa directamente de todo el comportamiento, emociones y motivación. Está en la parte de abajo, que podemos encontrar en este lado, en color naranja. En la corteza cerebral, podríamos decir que contiene más de 100 millones, más de 100 mil millones de neuronas, ¿verdad? Esta capa solo tiene un grosor de 2 a 5 milímetros. Y los estudios realizados en seres humanos han demostrado que las diversas áreas de la corteza cerebral cumplen funciones diferentes, como lo que acabamos de ver. Ahora, vamos a platicar un poquito acerca de los núcleos basales y los neurotransmisores. Existen principalmente dos vías principales entre la corteza sensitiva de asociación y la corteza motora de asociación. Una es la conexión transcortical directa, que es la conexión de un área de la corteza cerebral con otra, y las conexiones a través de los núcleos basales y el tálamo. Junto con la formación hipocámpica, las conexiones transcorticales participan en la adquisición de memorias episódicas, memorias perceptivas complejas que tienen consecuencias de acontecimientos a lo que nosotros fuimos testigos o algo que nosotros nos contaron. O sea, la adquisición de este tipo de memorias estudia directamente esta parte de conexiones transcorticales, ¿verdad? Esto también interviene dentro de la adquisición de conductas complejas que implican la deliberación o el conocimiento. Por ejemplo, una persona que está aprendiendo a conducir un carro con cambio manual, realmente podemos ver en la parte de abajo que está el clutch, está a mano izquierda,
y luego hacia adelante, entonces luego ya está en marcha y ahora tengo que dejar de apretar el freno. O sea, todo eso que nosotros tenemos que memorizar, esas series como de reglas que alguien nos va a instruir, alguien que está a nuestro lado, alguien que nos está explicando cómo manejarlo, nos explica un guión a seguir, ¿verdad? Entonces, este proceso ni siquiera va a implicar realmente movimientos de los músculos, ¿verdad? Donde se va a dar una actividad neural que no produce ninguna conducta. Entonces, nosotros no vamos a poder realizar esas actividades si nosotros no creamos conexiones sensitivas de asociación entre la corteza motora y sensitiva. Platicando un poco acerca de los neurotransmisores, podemos encontrar la dopamina, que aumenta la memoria, la atención y el placer. La serotonina, que regula las funciones perceptivas y cognitivas. La acetilcolina, que aumenta la retención y el aprendizaje. Y la noradrenalina, que está especialmente relacionada con la atención. Ahora platicaremos un poco acerca de la memoria. Tenemos 6 tipos de memoria diferentes. La memoria declarativa, no declarativa, memoria semántica, episódica, memoria de trabajo y memoria espacial. La memoria declarativa tiene 4 áreas diferentes. Se divide en episódica, semántica, espacial y autobiográfica. La memoria declarativa contiene realmente todas aquellas memorias de los episodios de la vida, las relativas, todo lo que nosotros hemos experimentado, ¿verdad? Ahora, a esta memoria nosotros le podríamos decir que es una capacidad en la que nosotros podemos recordar el cómo se desarrolla una tarea, ¿verdad? En el tipo de memoria declarativa episódica, nosotros podemos encontrar que esta es consistente en el almacenamiento y recuerdo de la información observacional. Por ejemplo, nosotros podemos recordar cuando nosotros tenemos que guardar el equipaje, tenemos que guardar nuestras cosas, nuestra billetera no la podemos olvidar. O sea, todos estos recuerdos episódicos que sabemos que debemos realmente ponerle detalle a todos los acontecimientos que nos han pasado anteriormente, si nosotros olvidamos estas cosas, ¿verdad? La memoria semántica está relacionada con el conocimiento general del mundo, ¿verdad? Todos aquellos hechos, ideas, todos los significados y conceptos, ¿verdad? Para poderte dar un ejemplo de este tipo de semántica, es donde nosotros podemos tener información general sobre lo que es un objeto o un animal, mientras que la episódica va a tener una memoria específica de qué es sentirlo, tocarlo, de tenerlo cerca, ¿verdad? Esa es la diferencia entre ambas. La memoria espacial es una parte declarativa responsable de la grabación de lo que nosotros tenemos en nuestro entorno y dónde estamos orientados espacialmente. Es decir, por ejemplo, si la luz se va, nosotros automáticamente ya reconoceríamos en dónde están las cosas que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, el interruptor de la luz, nuestro teléfono para buscar, ¿qué diría yo? Nuestra linterna para poder caminar, ir a encender una vela. O sea, nosotros ya sabemos a nivel espacial en dónde está representada cada una de las cosas que nosotros estamos buscando. Es decir, esto indica que hay diferentes áreas específicas en nuestro cerebro asociados con la memoria espacial. Y la memoria autobiográfica, que es definida como un sistema de memoria declarativa constituidos por diferentes episodios de la vida de un individuo. En recuerdos, por ejemplo, experiencias, personas, objetos en específico, eventos que nosotros vivimos en algún lugar o en algún momento determinado. Y los recuerdos semánticos, que son lo que a nosotros nos afecta directamente de este conocimiento general o de los hechos en los que nosotros vivimos. La memoria declarativa también está relacionada porque tiene una estructura neuronal que está involucrada en la memoria declarativa, que se encuentra en la mayor parte en el lóbulo temporal o estrechamente relacionada con la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo. Se compone de diferentes núcleos, como lo habíamos visto anteriormente en el tálamo, ya que esto comparte diferentes conexiones entre la corteza prefrontal y la corteza temporal a través del tálamo, ¿verdad? Y recibe diferentes conexiones de la neocorteza, donde se producen debido a que las regiones
neuronas que constituyen el circuito de memoria declarativa reciben diferentes conexiones de la neocorteza y de los sistemas del tronco encefálico. Aquí es donde también ingresa la serotonina, la noradrenalina y la acetilcolina. Pero, ¿cómo se consolida la memoria declarativa durante el sueño? La consolidación de la memoria declarativa durante el sueño opina directamente que las propiedades únicas del sueño favorecen la reactivación de diferentes recuerdos. Por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho algún tipo de aprendizaje nuevo en algún laberinto y ese tipo de cosas, nosotros tenemos en nuestro sueño profundo la oportunidad de poder desempeñar un papel principal de consolidación de memoria, donde existe una gran cantidad de evidencias al respecto. Es decir, en nuestras primeras 3 horas y media de sueño se producen los mayores avances en el desempeño posterior de una tarea que nosotros hayamos recordado. Y el incremento de horas de sueño a partir de este punto no va a hacer alguna mejora sobre el nivel inicial del recuerdo. Ahora bien, también están los usos del sueño. En los usos del sueño podemos opinar que es un periodo de transición entre el sueño ligero y el profundo, que tiene lugar durante la fase número 2 en el sueño, que caracteriza directamente la presencia de ondas cerebrales denominadas spindles o usos de sueño, que desempeñan un papel importante en la consolidación de recuerdos declarativos. Y por último, el sueño MOR, que existe relativamente, pues, un pequeño cuerpo de evidencias que apoyan la idea de que el sueño MOR ayuda a la consolidación de recuerdos declarativos asociados a un componente emocional. Por ejemplo, memorizar textos, algún tipo de sueño de tardía, por ejemplo, con algún predominio del sueño MOR. Esto resulta que el sueño ha mejorado en el rendimiento de la retención de memoria de diferentes textos con un contenido en la fase de sueño, ¿verdad? Podríamos decir también que la teoría del sueño desempeña un papel muy activo dentro de la consolidación de la memoria declarativa. Ahora, me gustaría poder mostrarles la siguiente imagen que habla acerca de la función de la formación hipocámpica de la consolidación de la memoria declarativa. Las referencias del sistema hipocámpico proceden básicamente en el campo y del subículo. La mayoría de estas referencias son enviadas de vuelta a través de la corteza etorrinal, perirrinal y parahipocámpica, y las mismas a las regiones de la corteza asociativa. Aquí podemos encontrar que están los núcleos de Rafre, que son las aferencias serotoninérgicas, el locus coeruleus, que son las aferencias noradrenérgicas, el área tegmental ventral, que son las aferencias dopaminérgicas, la amígdala, el septum medial, donde se encuentran las aferencias colinérgicas, se encuentra la corteza del cíngulo y todo llega a la formación hipocámpica, que es esto que podemos encontrar en la parte de acá, ¿verdad? Es así como la formación hipocámpica recibe diferentes aferencias de las regiones subcorticales a través del trígono cerebral, y estas aferencias seleccionan y modulan diferentes funciones de la formación hipocámpica. Podemos encontrar también la memoria episódica y semántica. Estas pertenecen a la memoria declarativa, pero son distintos. La memoria episódica es una serie de percepciones o acontecimientos organizados temporalmente e identificados en un contexto en particular. Y la memoria semántica es la memoria de los hechos e información general, ¿verdad? La memoria episódica son aquellas que hemos de aprender una sola vez. Y la memoria semántica es recordar lo que nosotros aprendimos y adquirirlo gradualmente durante un tiempo. La memoria no declarativa es aquella función que no depende solo de la formación hipocámpica, sino que puede referirse a la memoria perceptiva, a la memoria de estímulo-respuesta o a la memoria motora. Aquí les estoy dando un ejemplo de el aprender a usar la bici, ¿verdad? Durante este tiempo de aprendizaje, nosotros conocimos quién fue la persona que nos ayudó a aprender, a dónde nosotros fuimos, cómo nos sentimos durante ese proceso de aprendizaje, cuántas veces nos caímos, si fue porque frenamos mal, porque pasamos encima de una piedra, etcétera, ¿verdad?
Pero también formamos memorias no declarativas de un tipo estímulo-respuesta, que está relacionado con lo que aprendimos al hacer montar en bicicleta, ¿verdad? Aprendimos a poder ajustar las velocidades eh, con el timón, aprendimos a que nuestro cuerpo realmente mantiene la gravedad encima de las ruedas, a que no tenemos que frenar con el izquierdo o con el derecho. Ese tipo de cosas también están relacionados con la memoria no declarativa. Pero, ¿qué es la memoria espacial? La memoria espacial realmente es parte de la memoria responsable de poder registrar toda la información en tu entorno y orientación espacial, como lo habíamos hablado anteriormente. Existe una memoria espacial a corto plazo, que es un proceso cognitivo que permite a una persona recordar diferentes lugares y relaciones espaciales entre objetos, y la memoria de trabajo espacial, que es la memoria a corto plazo. La memoria espacial a largo plazo es aquella memoria que incluye recuerdos de cosas que hemos visto repetidamente o de rutas que hemos hecho en el pasado y que tu cerebro automáticamente codifica una memoria a largo plazo. Si podemos dar algunos ejemplos comunes de la memoria espacial es recordar en dónde están las llaves que nosotros acabamos de dejar hace unos minutos en un mueble. Podríamos recordar pues en dónde están los muebles de nuestra casa, dónde se encuentra el interruptor de la luz en el baño, recordar pues en dónde está la tienda de nuestra comida favorita desde nuestra casa y cómo poder llegar y cómo regresar. O algo que nosotros hacemos diario, ¿verdad? Recordar el camino a nuestro trabajo de ida y vuelta. En el tipo de memoria espacial, nosotros podríamos dar el ejemplo, perdón, a corto plazo es el tema de lo de la luz que yo les comentaba anteriormente, ¿verdad? Que la memoria automáticamente actúa en que tú tienes que recordarte en dónde están aquellas cosas que no puedes ver durante un corto tiempo. Y la memoria especial a largo plazo es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un supermercado que no habíamos ido desde hace mucho tiempo, pero recordamos en dónde está el pasillo de las verduras, en dónde está el pasillo de las pastas, el de la leche, el del papel. Es como un ejemplo que yo podría darles que nosotros podríamos vivir en algún momento, ¿verdad? Poder recordar el camino. Permite recordar también en dónde se tuvo algún evento y al momento de nosotros pasar por ahí, recordar qué fue lo que ocurrió esa vez que nosotros estuvimos cerca. La memoria de trabajo se refiere directamente a aquella capacidad que nos permite mantener en la mente todos los elementos que nosotros necesitamos para realizar una tarea mientras lo estamos ejecutando. La memoria de trabajo es activa, no solo almacena la información, sino que también la manipula y la transforma. Sus contenidos se actualizan permanentemente y está modulada por el córtex frontal dorsolateral. Esto también nos ayuda a mantener en la mente una información mientras prestamos atención a otra. Por ejemplo, podemos preparar los ingredientes que vamos a necesitar para hacer una comida mientras nosotros hablamos por teléfono con alguien. Utilizamos nuestra memoria de trabajo diariamente en todas nuestras tareas, ¿verdad? Cuando intentamos recordar algún número de teléfono que nosotros vimos apuntado en la calle, ¿verdad? O cuando estamos en alguna conversación y necesitamos mantener la mente en lo que acaba de decir esa persona y poder procesarlo y responder cuando se nos pida nuestra opinión. O en la universidad, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos apuntes y necesitamos mantener en nuestra mente lo que ha dicho nuestro catedrático para escribirlo con nuestras palabras en nuestros apuntes. O los cálculos mentales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vas al supermercado y ver si todo lo que tú llevas te alcanza con el dinero que tú tienes, ¿verdad? Es importante saber qué trastornos afectan nuestra memoria de trabajo. La memoria de trabajo es básica para poder tomar decisiones y para el correcto funcionamiento de nuestras acciones diarias. Por eso, su alteración está detrás de síndromes disejecutivos y de muchos trastornos de aprendizaje como TDAH, dislexia y discalculia. Muchos diagnósticos psicopedagógicos necesitan de una evaluación neuropsicológica que puedan medir de forma precisa todas estas funciones ejecutivas. También las enfermedades como la esquizofrenia o las demencias cursan con alteración la memoria de trabajo. Me gustaría compartirte algunas recomendaciones de parte de Eric Jensen de cómo puede aprender tu cerebro. No te olvides de hacer actividad física, siempre intenta hacer algo nuevo. No se vale estar triste, se vale llorar,
perdón, sí se vale estar triste, se vale llorar, se vale aburrirse, es parte de nosotros los seres humanos, es algo que no podemos evitar. Entonces, está bien que lo hagas, pero tienes que aprender a controlar tu estrés. Debes de hacer amigos, es muy bueno el apoyo social. No debes de aislarte, intenta tener una mejor comunicación con tu entorno. Debes de comer bien, nútrete y siempre intenta hacer algo constantemente. Esto sería todo por hoy. Cualquier duda o comentario, estoy a tus órdenes y te agradezco por el tiempo invertido dentro de esta reunión.